Hola, vamos a comenzar con la discusión de la temática de qué es la computadora. Dice que es una máquina o dispositivo físico programable. ¿Qué significa programable? Que se le puede decir qué debe de hacer con anticipación. Que utiliza como base de operaciones algorítmicas. ¿Qué son algoritmos? Son formas lógicas de resolver un problema paso a paso. ¿Ok? Algoritmo es la solución de un problema y este debe tener una condición que es lógica, o sea, tiene que tener una condición de verdad o falsedad para poder llegar a la solución del problema. Entonces decimos de que es una máquina o dispositivo física programable que utiliza como base de operaciones algorítmicas y lógicas, seleccionando, comparando y ejecutando procedimientos preelaborados. Preelaborado significa de que ya alguien los hizo con anterior tiempo, o preprogramados que se utilizan para tratar o procesar información con el fin de obtener un resultado específico mediante medios electrónicos, mecánicos, magnéticos y ópticos. Estas son las formas en las que la computadora va a poder realizar las operaciones: medios electrónicos, mecánicos, magnéticos y ópticos. Sus principales características son responder de manera precisa a un conjunto de especificaciones a un conjunto específico de instrucciones, perdón. Entonces, se le da a la computadora instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Son órdenes. Usted le dice qué tiene que hacer. Ahí la pregunta es, ¿la computadora realmente es inteligente o no? Bueno, normalmente cuando a alguien se le dice qué tiene que hacer, pues carece de inteligencia. Entonces, la computadora como tal no es inteligente porque se le tiene que decir qué hacer paso a paso. ¿Qué más hace? Ejecuta una lista de instrucciones pregrabadas. Hay instrucciones a las que llamaremos programas que ya han sido instaladas en el equipo para que puedan desarrollar las actividades que nosotros les solicitemos. Sus principales características son dos. Responde de manera precisa a un conjunto de especificaciones o instrucciones y ejecuta una lista de instrucciones pregrabadas. A la computadora se le conoce por varios nombres: ordenador, micro, PC, estación, mainframe, etc. Nosotros a la computadora que tengan las personas en su casa le llamaremos PC, que es computadora personal. Ya sea esta portable o sea una computadora estacionaria. Las demás clasificaciones se utilizan para máquinas específicas. Por ejemplo, un mainframe es un servidor, es una computadora que es la que almacena la información de todo un sistema. Puede ser un sistema bancario. Entonces, por ejemplo, Ficosa tiene sus computadoras principales que guardan ahí la información de sus clientes. Pero no es lo mismo tener una computadora personal a una computadora que se dedica exclusivamente a guardar esa información. Tareas que realizan las computadoras. Aunque en el mundo actual las computadoras realizan grandes cantidades de procesos y tareas, estas las podemos reunir en 4 grandes grupos. Número 1, captura de datos. Lleva mensajes en torno al sistema. Captura de datos, o sea que almacena información. Él lo que hace es que le pide información a un usuario y esa información que el usuario proporciona lo guarda. A eso llamaremos captura de datos. Calcular, procesa la información mediante complicadas operaciones matemáticas desde una simple suma hasta lo más compleja ecuación. Captura, que es guardar información. Calcula, que es procesar la información. Comparar, la comparación ayuda a la toma de decisiones, ya que se realiza comparaciones elementales con dos posibilidades: si cumple la condición de verdadero o falso. La combinación secuencial de comparaciones permite la comparación compleja y por ende la toma de decisiones complejas. Este es otro sistema que se utiliza actualmente, que es el de comparar. Por ejemplo, si ustedes quieren saber en un supermercado cuál es el producto más vendido, lo da directamente en la caja en el resultado de qué producto es el que más compraron las personas, y eso me dice cuál es el más vendido. ¿Qué significa esto? Que ese producto que es el más vendido es el que el supermercado tiene que tener más en sus vitrinas para nunca sufrir un desabastecimiento del producto. Registrar permite llevar el control y almacenamiento de datos con la posibilidad de que el usuario pueda manipular, eliminar, guardar, compartir, etc.
Entonces, en resumen, son 4 grupos de operaciones que realizan actualmente las computadoras: captura de datos, calcular, comparar, registrar. Uso de las computadoras. Las áreas básicas se refieren a actividades administrativas, educacionales, científicas y de comunicación. Sin embargo, los usos de las computadoras pueden clasificarse en 8 categorías principales. Sistemas de información, procesamiento de información. Incluyen todos los usos de las computadoras que apoyan los aspectos administrativos de una organización. La combinación de computadoras, sistemas, personas, procedimientos y datos. Permítanme, me habla mi hijo. Estoy grabando un video, amor. Estoy grabando un audio. Bueno, usted sabrá. Mil disculpas. Decíamos que los sistemas de información, también conocidos como procesamiento de datos, incluyen todos los usos de las computadoras que apoyan el aspecto administrativo de una organización. La combinación de computadoras, sistemas, personas, procedimientos y datos crea un sistema de información que se relacionan, haciendo posible el procesamiento automático de los datos a través de las computadoras para producir información útil. Amor, estoy grabando un audio, amor. Ahí está tu mamá, que te diga si o no ella. No, amor. Ya van 2 veces. Computación personal. El fundamento de la computación personal está formado por una variedad de aplicaciones domésticas y empresariales. El sistema de productividad con base en la microcomputación consiste en una serie de programas disponibles comercialmente que pueden ayudar a ahorrar tiempo y obtener información necesaria para tomar decisiones. La computadora puede trabajar con un sistema independiente que puede usarse para transmitir y recibir datos de una red de información. Ciencia, investigación e ingeniería. Los ingenieros y científicos usan rutinariamente las computadoras como instrumentos a la experimentación, el diseño y el desarrollo de proyectos en el área que corresponda. Por último tenemos, en esta sección, control de procesos, dispositivos. Las computadoras que controlan procesos aceptan datos en un ciclo de retroalimentación continua que genera datos por sí mismo, lo que se convierten en entradas para las computadoras, iniciando la acción con el control del proceso en marcha conforme recibe e interpreta datos. A eso llamaremos control de procesos dispositivos. En educación, las computadoras pueden interactuar con los estudiantes para mejorar el proceso de aprendizaje, ya que permiten el envío y recepción de información a través de la red con sus profesores en línea desde distancias considerables en cualquier parte del mundo. Diseño asistido por computadoras son los famosos CAD. Ahí dice Computer Aided Design. Los sistemas de CAD permiten generar y manejar imágenes gráficas en pantallas. Ofrece una serie de instrucciones complejas que permiten crear objetos tridimensionales que pueden ser levantados, girados, cambiados de tamaño, vistos en detalle, examinados a nivel interno o externo, etc. A eso llamaremos los famosos CAD, diseño asistido por computadora. Entretenimiento, desde escuchar música, ver películas o jugar en complicadas redes externas, las computadoras brindan un nuevo tipo de entretenimiento, tanto en forma individual como colectivo. Y la famosa IA, que es la inteligencia artificial. Las computadoras pueden simular muchas capacidades sensoriales y mecánicas del ser humano. Los sistemas de inteligencia artificial cada día se encuentran presentes en nuestras vidas, desde el control del tráfico aéreo hasta el precio de una acción en la bolsa de valores, así como el control de la compuerta de una planta hidroeléctrica. Más y más tareas son hechas por computadoras que toman en fracciones de segundos complejas decisiones basadas en su entorno, tal como lo haría un humano o un equipo de humanos.
Eso es lo que está intentando hacer la inteligencia artificial, simular lo que sería la resolución de problemas en base a un conocimiento previo y al contacto con el ambiente en base a sensores. Vamos a tratar de ver ejemplos de esto más adelante. Los sistemas de información es el conjunto que resulta de la integración de los recursos físicos que llamaremos hardware, recursos lógicos que llamaremos software, materia prima que llamaremos datos y el recurso humano al cual llamaremos persona. Estos componentes se relacionan para hacer posible el procesamiento automático de los datos a través de computadoras con el objetivo de producir información útil. Elementos de un sistema de información, recursos físicos, hardware. Son los dispositivos electrónicos aptos para interpretar y ejecutar comandos programados para realizar operaciones de entrada, salida, cálculo y lógica. Estas son las operaciones que hace el hardware de una computadora: entrada, salida, cálculo y lógica. Cuando hablemos de cálculo también hablamos de procesamiento. Entonces, entrada, salida, cálculo y lógica. Todo sistema de cómputo tiene componentes de hardware dedicados a las siguientes funciones: entrada, salida, almacenamiento. Estos componentes están conectados a través de un conjunto de cables o circuitos llamado bus. ¿Qué hace un bus? Normalmente tenemos que identificar lo que es la vida normal de un ser humano con los nombres que utilizan las personas a la hora de poder establecer la similitud de un dispositivo, llámese hardware, software, con la vida normal. ¿Qué hace un bus en la vida normal de un ser humano? Transporta personas de un lugar a otro. Entonces, cuando hablamos de que hay componentes que conectan los circuitos que se llaman bus, lo que hacen es conectar una parte de la computadora con otra, y dice que con la unidad central de proceso. Nosotros normalmente a una parte de la computadora le llamamos CPU de forma errónea. El CPU es directamente el microprocesador, unidad central de proceso de la computadora. Recursos lógicos, a lo que le llamaremos software. Muy importante que sepan escribir correctamente estas palabras. Son un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Por ejemplo, un procesador de texto o un videojuego. Estos programas suelen almacenarse y transferirse a la CPU a través del hardware de la computadora. El software también rige la forma en la que se utilizará el hardware, como por ejemplo la forma de recuperar la información de un dispositivo de almacenamiento. La interacción entre el hardware de entrada y salida es controlada por el software. A este software lo llamaremos BIOS. Las siglas en inglés de Sistema Básico de Entrada y Salida. System Basic Input Out. Así se diría en inglés: Sistema Básico de Entrada y Salida. In-Out. El software puede... me disculpo. El software puede dividirse en varias categorías de acuerdo al tipo de trabajo que realiza. Vamos a ver entonces las categorías primarias del software, que son las siguientes: sistema operativo, que también se conoce como software de sistema. Son un conjunto de programas que tienen como objetivo facilitar el uso del computador. Interactúa directamente con el hardware para hacer que el computador sea utilizable. Sin sistema operativo, el hardware es inútil. Asilando la complejidad de cada dispositivo y presentando al exterior un modelo común de sistema de manejo para todos los dispositivos, pretendiendo que se use eficientemente. Ejemplo: realizar operaciones mientras se ejecuta un programa, administra y asigna los recursos del sistema, hardware. Eso es lo que hace el sistema operativo: administra el hardware. Luego tenemos el software de aplicación o aplicativo base. Son los programas que controlan, optimizan las operaciones de la máquina y establecen una relación básica fundamental entre el usuario y el computador. El software de aplicación lleva a cabo tareas de tratamiento de texto, gestión de base de datos y similares. En este pues tenemos, por ejemplo, si es procesamiento de texto, tenemos en Microsoft Word; si es hojas de cálculo, Excel; si es presentaciones, PowerPoint. Y esos son los comerciales, eso es Microsoft. Pero también tenemos en software libre versiones que son Write, Calc,
Y así sucesivamente vamos a entender de que no solo lo que la mayoría de las personas utiliza es lo que existe en el mercado. Nosotros aprendemos lo que vamos a encontrar en el trabajo, pero no significa de que no hayan otras opciones y que posiblemente sean hasta mejores opciones. Pero vivimos en un mundo donde a las personas les gusta lo fácil, pero no siempre lo fácil es lo mejor. Entonces a eso llamaremos software de aplicación o base, aquellos programas que me permiten realizar la mayoría de las actividades que están relacionadas con el quehacer de un empleo o oficio, o podríamos llamarle también carrera. Por ejemplo, si es una secretaria, ¿qué software creen que va a utilizar más? Microsoft Word, porque se dedica a hacer documentos. Si es una persona contable, podría ser Excel. Entonces, si ven, está orientado a la carrera que esta persona decidió estudiar y a la cual decidió pues dedicar su vida laboral. Software de red, programas que permiten la comunicación entre usuarios a través de computadoras, además de compartir recursos. Software y hardware. Software de red son programas especiales que solo van orientados a permitir que el software de una computadora se comunique con el otro software de otra máquina y asimismo el hardware pueda llevar a cabo las actividades de poder intercambiar información y el uso de su equipo. Software de lenguaje o lenguaje de programación, conjunto de herramientas utilizadas para crear programas y software. Bueno, esto es lo que vamos a utilizar nosotros en, por ejemplo, las clases de programación. Hay unos programas especiales que se utilizan para decirle a la computadora qué hacer y a esto le llamaremos lenguajes de programación. Tipos de software basados en método de distribución, o sea, cómo lo va a obtener usted. Y a esto llamaremos programas preelaborados, enlatados. Software de desarrollo por compañías y vendidos principalmente por distribuidores en que el usuario no puede modificar ningún tipo de opción incluida. A eso llamaremos enlatados. Programas a la medida del usuario, software desarrollados conforme a los requerimientos específicos que establece el usuario. Se utiliza cuando no existe en el mercado ningún tipo de programa que cumpla con ciertas especificaciones que el usuario requiere sobre el diseño de software. El usuario final tiene el control de la conceptualización. Tenemos freeware o software de dominio público, que son software libres que se ofrecen sin costo, ¿verdad? Hay personas que su conocimiento se lo regalan al mundo y son programas que no pueden ser vendidos, son totalmente gratuitos. Tenemos un ejemplo, el mejor programa de reproducción de videos actualmente se llama VLC. El VLC no se compra, solo se descarga y se instala. Ese programa fue creado de forma gratuita y lo regalaron al mundo. Eso sí, las personas cuando hacen esto lo definen como un software libre y de dominio público. Entonces nadie puede venir, ninguna empresa, a adueñarse y decir este software es mío, lo voy a vender. No pueden hacer eso. Shareware, modalidad de distribución de software tanto como para juegos como para programas utilitarios en las cuales el usuario puede evaluar de forma gratuita el producto con limitaciones en el tiempo de uso o en algunas de las formas de su uso y con restricciones en capacidades finales. Llamaríamos a este como una muestra, ¿verdad? También tenemos lo que son los demos. Los demos son programas que solo se ejecutan para que ustedes lo puedan probar, demostraciones. Entonces Shareware, por ejemplo, tiene 30 días de uso. Después de 30 días se cierra el programa y lo que los obliga es a comprar el original. Materia prima. Para realizar un proceso, el software requiere datos para procesar y transformar en información, por lo que los datos o la información sin procesar, como nombres, expedientes, información de cuentas bancarias, asientos contables, etcétera, presentan la materia prima para cumplir con el ciclo de un sistema informático. A los datos sin procesar los conocemos como información fuente o datos fuentes. Es importante que el diseño de producción de información, ya sea automatizado o manual, contenga una serie de procedimientos para que la información que produzcan sea coherente, teniendo en consideración la consistencia de la información fuente como dato esencial para la producción, para el producto que sea confiable.
La confiabilidad de la información procesada depende única y exclusivamente de los datos fuentes y a la vez de los datos fuentes dependen de los procedimientos establecidos por su generación y el dato fuente es si el dato fuente es incorrecto, el resultado será incoherente. Recursos humanos. Es más importante dentro de un sistema de información en vista de que de él depende la generación básica y la gestión de todos los recursos anteriormente descritos. De los recursos humanos depende la recolección y la selección de los datos fuentes, la selección del hardware y el software a utilizar, así como también la gestión y manipulación de todos los elementos. Estadísticamente se encuentran comprobado que el 10% de los errores en los procesos son por fallas de software, el 5% por fallas de hardware, el 5% por fallas de los sistemas de comunicación que también es de hardware y el 80% la manipulación del manejo de la información fuente de los procesos por parte del recurso humano. Si ustedes ven, el sistema de cómputo como tal tiene un 20% de error, pero el 80% es del ser humano. Para un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, antes de iniciar la participación del sistema de información deberá de asimilar la visión del proyecto o de los procesos de realizar, por qué y para qué lo hace. Deberá ser entrenado en forma adecuada el manejo del hardware y del software a utilizar. Deberá ser entrenado en la recolección de información fuente. Deberá ser entrenado en el registro de la información fuente. Deberá ser entrenado en la producción de resultados o información procesada. Anteriormente mencionamos que si el dato fuente es incorrecto, el resultado será incoherente, por lo que resumimos que si requerimos de un proceso eficaz, eficiente, seguro, confiable para producir información que facilite la toma de decisiones, es el recurso humano del que depende todo el resto del proceso. Unidad de información. Realizamos las siguientes funciones: organizar, supervisar y aplicar la reglamentación, normas, políticas para la utilización del equipo de cómputo y comunicaciones, así como lograr su óptimo aprovechamiento. Elaborar y actualizar los programas de las actividades en informática a realizar en la empresa, así como vigilar su aplicación. Diseñar, implementar y operar los mecanismos de control de los servicios de cómputo y comunicación eficiente y eficaz de los mismos, debiendo proponer los programas de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo informático. Asesorar a los altos mandos, jefes y personal administrativo en aspectos de computación y comunicaciones para la realización de actividades que contribuyan al proceso de aprendizaje y de investigación. Detectar, organizar, supervisar y controlar los programas de adquisición y actualización de bienes informáticos y solicitar los recursos de software, hardware que sean necesarios para el desarrollo de los programas de actividades administrativas de la empresa. Controlar y actualizar el número de equipos de cómputo asignados a la empresa, así como revisar y actualizar las páginas web de la empresa. Evaluar y promover la automatización de la empresa con base a la normativa, implementando mecanismos de seguridad y manteniendo en óptimo funcionamiento los sistemas de información establecidos y requeridos en las actividades de los usuarios y administrativas de la empresa. Participa como el canal de comunicación y coordinación de la dirección de informática a fin de dar continuidad al funcionamiento óptimo de la misma. Todo esto es el papel que desempeña la unidad informática en una empresa. Cabe mencionar que la unidad informática se divide en tres áreas principales. Área de desarrollo de sistemas son los que hacen las aplicaciones, área de producción y servicios y área de soporte técnico. Bueno, vamos a ver. Desarrollo de sistemas son los que hacen los programas. Producción y servicios son los que están encargados de la recopilación de la información, cómo se va a almacenar, guardar, etcétera, etcétera. Y por último entonces tenemos el área de soporte técnico, que son aquellos que hacen el mantenimiento
Área de desarrollo de sistemas, dice, área deberá de cumplir los siguientes aspectos, los siguientes objetivos. Detectar las necesidades de procesos de datos, información de la empresa y proponer las soluciones informáticas pertinentes. Establecer conjuntamente con las áreas usuarias las especificaciones técnicas y enlaces de los proyectos y sistemas que apoyen el mejoramiento continuo de las funciones sustantivas de la empresa. Planear, coordinar, supervisar y controlar las tareas involucradas en el desarrollo y mantenimiento de los proyectos y sistemas de la empresa. Sus funciones son participar en el establecimiento de estrategias y criterios metodológicos para el diseño y desarrollo de sistemas, determinación de las características de los prototipos de cada proyecto, validación de los prototipos, formatos y sistemas funcionales como la solución viable a las necesidades informáticas de la empresa mediante la continua interacción con las áreas usuarios. Coordinación y desarrollo de los proyectos y sistemas en proceso mediante planes de trabajo que consideren las necesidades de información de las áreas, de conformidad con los principios técnicos y metodológicos que dictan la administración de proyectos. Establecimiento de un plan de mantenimiento y actualización de los sistemas y proyectos en producción. Participación en la definición de infraestructura e insumos informáticos necesarios para satisfacer las necesidades del sistema, plataforma, equipo, comunicación, teleproceso, herramientas de desarrollo. Bueno, ellos son los que dicen realmente dónde va a funcionar, cómo va a funcionar, y esto me da toda la información necesaria para la definición de la infraestructura, insumos que van a necesitar. Generación de la documentación técnica, manuales de cada sistema, diseño y desarrollo de mecanismos de auditoría de la información de los sistemas para garantizar su consistencia e integridad. Asesoría y asistencia técnica permanente a los usuarios para los sistemas implementados. Reunión permanente y de conocimiento al jefe de informática de las actividades realizadas. A su vez, el desarrollo de sistemas está organizado por coordinador de sistemas, es quien efectúa las siguientes funciones: coordina y evalúa los servicios que prestan las diferentes áreas de la empresa, coordinación de forma sistematizada los servicios de apoyo que la empresa proporciona al personal administrativo de la empresa, evaluación de los proyectos y actividades de servicios para contribuir a la formación integral de los empleados, bienestar físico de la empresa y el fortalecimiento de la imagen de la misma. Sugerencias al jefe del área de sistemas, los programas y proyectos de servicios de apoyo a empleados con el fin de proporcionar su mejor desempeño laboral. Análisis de la documentación normativas existentes para adecuarla al modelo empresarial. Presentación al jefe del área de sistemas para su consideración los proyectos de normativas elaborados. Presenta para su análisis y validación los proyectos normativos elaborados a los titulares de las unidades administrativas de la empresa. Participa en reuniones de trabajo en diversos órganos de la empresa para contribuir al diseño y actualización de los sistemas que hagan más eficiente la administración. Programador de sistemas realiza las siguientes funciones: implementación de prototipos mediante un lenguaje de programación que puede entender la computadora, empaquetar nuevas aplicaciones para su ejecución habitual. ¿Ella? No sé dónde está el bloqueador. Disculpen. Probar nuevas aplicaciones y los cambios relacionados en las existentes. Volver a iniciar o ejecutar trabajos que no han completado satisfactoriamente. Elaboración y corrección de programas en lenguajes de alto nivel. Elaboración detallada de tareas específicas definidas por otros profesionales de la informática. Analizar, depurar y transferencia de la información procesada
al especialista que ha de utilizarla. Estudio de los requerimientos de los nuevos usuarios para los nuevos productos o servicios, estructuración lógica de los programas, efectuar las pruebas de los sistemas desarrollados, documentación de los programas de acuerdo a los estándares establecidos. Análisis de las aplicaciones sencillas, diseño técnico de los nuevos proyectos, preparación de la documentación para la programación y prueba de los sistemas, revisión de la codificación y prueba de los sistemas, realización de los estudios de viabilidad técnica, participación en el diseño funcional de los nuevos proyectos, dirección de proyectos pequeños. Son un montón de actividades las que realizan las personas en los diferentes departamentos que componen la estructura de estas unidades. Entonces es bastante que digerir. Áreas de análisis y diseño realizadas las siguientes funciones: reconocimiento del problema y búsqueda de las posibles soluciones viables o fiables, evaluación y síntesis del problema, modelado del programa a desarrollar, especificaciones del programa o sistema para que el programador tenga una idea más clara y precisa del sistema a desarrollar, revisión de los programas elaborados de tal forma que se puedan detectar, detallar o sugerir cambios al mismo. Encargados de bases de datos realizan las siguientes funciones: especificación de la definición física de los datos, cambios para su mejor desempeño, selección e implementación de las herramientas de automatización de la base de datos, prueba y evaluación de las herramientas de los programadores, soporte técnico a programadores sobre estructura de la base de datos, implementación de controles de definición, acceso, actualización y concurrencia, monitoreo del uso, recopilación de estadísticas de desempeño, ajustes a la base de datos, definición e iniciación de los procedimientos de respaldo y recuperación. Wow, es bastante información y si ustedes se dan cuenta, pues no es una persona, son un montón de personas las que tienen que interactuar con la información de una empresa y cada uno desempeña una labor extremadamente importante. El área de producción y servicios está organizada en áreas que deben facilitar la producción que brinda a la empresa. Sus funciones son: control de ejecución de programas que mantienen preventivo y correctivo de todos los equipos con que cuenta la unidad de informática o la propia empresa. Establecimiento y ejecución de programas permanentes de monitoreo del funcionamiento de las estaciones de trabajo en conexión de red de comunicación de datos administrada por la unidad de informática y tomar las acciones correctivas necesarias en coordinación con las áreas de soporte técnico para que no ocurran interrupciones prolongadas del servicio en caso de fallas. Establecimiento y ejecución de programas permanentes y coordinados en el área de soporte técnico de monitoreo sobre el funcionamiento de las líneas de comunicación de la red institucional administrada por la unidad de informática a fin de garantizar un servicio permanente de la red. Administración de los recursos de equipo computacional, equipo periférico y los materiales que requiere para el funcionamiento permanente adecuado de estos equipos. Bueno, equipo de cómputo es la computadora, periférico es todo lo que le conecta a la computadora. Materiales pues pueden ser suministros, por ejemplo tinta, pueden ser el cambio de solo de papel, etcétera, etcétera. Entonces, administración de los medios de almacenamiento de información utilizados con el fin de garantizar la integridad, seguridad y respaldo de la información. Pueden ser los discos duros, ¿verdad? Los sistemas de almacenamiento en la nube, etcétera. Control de calidad en la ejecución de los procesos, la velocidad con la que se hace, utilización de los equipos y procesamiento de la información, qué computadoras van a realizar qué información y cómo la van a hacer, brindar servicios de digitalización, preparación de los datos para su posterior proceso. Establecimiento de necesidades de adquisición o desarrollo de software que tiendan a un uso óptimo del hardware. Colaboración en el desarrollo de aplicaciones dirigidas al usuario, brindar servicios de transferencia de información que soliciten los usuarios de la empresa. El área de producción y servicios está organizado por capacitación a usuarios que realiza
las siguientes funciones. Supervisan a los capacitadores. Estos a su vez tendrán las funciones siguientes: detección de las necesidades de los usuarios, facilitación del desarrollo de los usuarios, diseño, dirección y realización de cursos y talleres de su especialidad, localización de los recursos para el desarrollo de las actividades, participación en el proyecto general formativo, responsabilizándose de las tareas específicas que le han sido encomendadas, actualización del software. Área de diseño. Tiene como objetivo principal difundir las actividades a través de los materiales gráficos e impresos, así como una identidad institucional a través del diseño. El área de diseño realiza las siguientes funciones: formación del órgano oficial de la comunicación de la empresa, realización de los materiales impresos solicitados por las diversas áreas de la empresa, manejo de la identidad institucional según el manual de identidad gráfica de la empresa, realización de la campaña y promoción de la empresa, generación de una cultura gráfica institucional. Unidad de recepción es la encargada de recibir las solicitudes de servicio de los usuarios, tanto interna como externo, de la unidad de informática y distribuirlas a las unidades pertinentes según la naturaleza particular. Su función es la custodia y administración de los archivos documental de códigos de usuario asignados por la empresa y la comunicación personal y confidencial de estos códigos a los funcionarios de la empresa con lo que ha solicitado o se les ha asignado. Las solicitudes de servicio que se entienden y se distribuyen a través de la recepción son los siguientes tipos: consultas de usuarios a personal técnico del área de sistemas de información sobre funcionamiento de los diferentes sistemas de producción. Se traslada al funcionario técnico del área de sistemas de información que corresponda según el sistema de información en uso por el usuario. Atención de fallas y averías de equipo de cómputo instalados en las unidades usuarias de la empresa, así como de las líneas de la red de comunicación de datos. Se traslada la atención al funcionario de soporte técnico que corresponda o de la unidad informática según la naturaleza de la falla o avería. Atención de órdenes de trabajo para producción. Se trasladan la orden de trabajo presentado por el usuario a la unidad de control y sintoteca. Atención de solicitudes de servicio informático tales como la transferencia de archivos, preparación y registro de datos, instalaciones de equipo, etc. Se trasladan a la unidad de servicio. Atención de solicitudes de información de parte de los usuarios de la empresa durante procesos institucionales según planes de organización previstos tales procesos. Ok, vamos a hablar de la unidad de control y sintoteca. El objetivo de esta área es ejercer los controles necesarios para garantizar la óptima calidad de los trabajos de producción normal y especial de la unidad de información, así como mantener de manera óptima los requerimientos de los usuarios. ¿Cuáles son sus funciones? Y aquí nos enumera: control de flujo y calidad de la documentación recibida y enviada a los usuarios, así como la exactitud del procesamiento de los datos y de los resultados obtenidos; control de la seguridad y confiabilidad de la información que procesa y archiva la unidad de información; coordinación de sus actividades con las de usuarios, con el fin de garantizar el cumplimiento del calendario establecido en planes de trabajo; control de la correcta ejecución de los planes diarios de trabajo y establecer cambios de órdenes prioritarios de acuerdo a las necesidades imprevistas o de requerimiento de la empresa; mantener archivos históricos de los procesos y trabajos realizados; administración de los sistemas de sintoteca; administración de los sistemas de limpieza y compactación de los discos en los equipos mayores y de producción de la unidad de informática; brindar información estadística sobre el uso y funcionamiento de todo el equipo para el servicio al usuario; velar que se cumpla con los programas de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos, computadoras y periféricos. También involucra aire acondicionado, fuentes de poder, plantas eléctricas; establecimiento y ejecución de programas permanentes de respaldo
externo de la información tanto de los sistemas como del software. La unidad de administración y operación es el área encargada de apoyar la producción de la unidad de informática a través de la administración de los equipos de cómputos y periféricos de uso. Su función son obtención del máximo aprovechamiento de los recursos computacionales disponibles, brindar un servicio eficiente al usuario, garantizar la seguridad y confiabilidad de la información que se procesa en la unidad de informática, operación eficientemente los equipos de cómputo en uso siguiendo normas y estándares establecidos, realización de los procesos de producción de los diferentes sistemas de información de acuerdo a los programas de trabajo, realización de los procesos de respaldo de información de los sistemas de producción en desarrollo, mantenimiento de acuerdo a los programas establecidos de trabajo, evaluación en coordinación en el área de apoyo técnico, el rendimiento de los equipos y tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias. Mantener un inventario actualizado de materiales y equipos de tal forma que se garantice el funcionamiento adecuado del área y que en todo momento se brindará servicio. Mantener un estricto programa de seguridad y respaldo de la información procesada por la unidad de informática, incluido el plan de contingencia definidos en caso de desastre. Control de coordinación con el área de soporte técnico, el funcionamiento adecuado y permanente de la red de teleproceso. Área de soporte técnico, esta tercera y última área realiza las siguientes funciones: instalación, administración y operación de sistemas operativos de red, pueden ser Linux o Windows, instalación administrativa y operación de los sistemas operativos de estaciones de trabajo, pueden ser Unix o Windows, mantenimiento de las topologías físicas lógicas de la red de la empresa, instalación, administración y operaciones de software base, instalación, administración y operación de hardware y software de red, diseño y programación orientada a Internet, servicios de Internet, servicios de email, servicios de FTP, File Transfer Protocolo de transferencia de archivos. Eso significa FTP, pero en inglés, Protocol Transfer File. Servicios de bases de datos, servicios de DNS. DNS es el nombre que recibe una página web en sustitución de lo que sería su IP. Realmente lo que tiene la página web es un IP. ¿Qué es un IP? Es un número que está dividido por puntos. Ese es una huella única y es la forma de poder ubicar una página web en el internet. Pero como el ser humano se le compleja bastante el almacenar números, entonces se utiliza un DNS, que es la sustitución de un número por un nombre. Entonces nosotros conocemos más fácil youtube.com que decir 192.168.0.1. Eso no se nos graba tan fácil, y entonces decimos, bueno, la página web se llama youtube.com o google.com. Servicio de seguridad, proxy. Proxy es un muro, ¿verdad?, que protege la red interna de una empresa. El área de soporte técnico está organizada por el área de administración de servicios de la red, realizando las funciones de instalación, sintonización y administración de los sistemas operativos tales como Solaris, Linux, Windows NT, administración, configuración y mantenimiento del DNS, funcionamiento de los protocolos SMTP. ¿Qué es ese protocolo? Simple Message, en inglés es Simple Message Protocol Transfer, protocolo de transferencia de mensajes simples. POP es un modo de comunicación, y INMA también. Instalación de configuración y mantenimiento de servicios de email. Configuración de clientes de correo electrónico, instalación y configuración de modem, administración y configuración de mantenimiento de webmail, administración y configuración de mantenimiento de sistemas de antivirus en servidores Linux. Área de atención de usuarios, sus funciones son detección y corrección de fallas en computadoras, operación de sistemas de resguardo de información, detección y control de virus. En la administración de la web realiza las siguientes funciones: funcionamiento de los protocolos HTTP y HTTPS. Después les voy a explicar estos protocolos más entendibles: instalación y configuración y mantenimiento de los servicios web
Apache, protocolos, programación de HTML, programación en PHP, programación en CGI y seguridad de transacciones SSL. Administración de bases de datos Oracle, Postgres para Unix, Linux y Solaris, tuning de Perform y programación PL/SQL. En la área de administración de sistemas operativos, sus funciones son instalación, sintonización y administración de sistemas operativos tales como Solaris, Linux, Novel, Windows 98, NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, instalación de servicios HTTP, SMTP, FTP, instalación de clientes de Oracle, etc. Instalación de configuración de servidores, protocolos SMB, Samba, instalación de bases de datos de Oracle, Postgres, instalación de configuración y mantenimiento de servidores proxy, administración de redes TCP/IP. Este es el protocolo más utilizado de conexión de Internet. Protocolo de control de transferencia. Protocolo de control de transferencia. Internet protocolo. Configuración de router. En la administración de red realiza las siguientes funciones: detección y corrección de fallas en computadoras, operación de sistemas, resguardo de información, administración de direcciones IP, administración de servicios de red, administración de software, monitoreo de las redes TCP/IP, instalación y mantenimiento de la red de cableado estructurado incluyendo fibra óptica y enlace inalámbrico. IP es el número que identifica a una computadora en todo el Internet. Cuando ustedes se conectan a una página, por ejemplo, entro yo a Google y de un solo me dice Google que bienvenido a Google y aparece en español y me dice que es en Honduras. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe que soy de Honduras? Por la IP. El número es único y está dándole la ubicación gráfica, la ubicación geográfica de mi computadora en todo el planeta Tierra a el servidor. Entonces, si ustedes se preguntan cómo pueden rastrearme, me rastrean por mi IP y el IP es único. Si usted dice, pero yo me conecto por el celular, pero el celular suyo, ¿a qué se conecta? Se conecta a Tigo. ¿Tigo dónde está? Directamente rastrean la empresa lo rastrea a usted y lo pueden ubicar en el momento que sea. Por eso tienen que tener mucho cuidado y tener un poco más de conocimiento sobre cómo pueden hacerle un seguimiento a usted y a las actividades que realiza dentro del Internet y su computadora. Mantenimiento de software y hardware son los que apoyan a los técnicos en el desarrollo de su trabajo, es decir, hacer la mayor parte operativa en mantener limpios los sistemas, y las áreas de trabajo realizan respaldos, actualización de software y antivirus. Unidad operativa de hardware, equipo y conexión de red. En esta área tiene el soporte técnico como también la infraestructura de la red, la cual desprende de la siguiente: seguridad informática en general, instalaciones y equipo, la operatividad del sistema de computación central para mantener todo nuestro sistema disponible en nuestro cliente que requiera de nuestro servicio, velar porque el sistema computarizado se mantenga funcionando apropiadamente y esté vigilante para detectar y corregir fallas en el mismo. Hacemos uso de las redes LAN, WAN e inalámbricas, las cuales estas nos permiten manejar activos de TI adicionales, servidores, firewall, servicios de proxy, router, switch y amplia gama de software. Problemas más comunes encontrados en un sistema de cómputo. En hardware, los principales problemas que se presentan en hardware son defectos de fabricación o daños físicos que pueden tener durante su transporte. Cuando ustedes, por ejemplo, compran una computadora, traten de que no la vayan a batir demasiado. Ellas cumplen con un estándar de calidad, pero no es para que ustedes la llevan en la parte de atrás de un carro y vaya rebotando. Tengan mucho cuidado con eso, porque los dispositivos, por muy bien que vayan colocados, se pueden aflojar y les pueden provocar daños. Que el manual de uso esté en otro idioma ajeno al que manejamos. Las piezas que pueden ser dañadas no son muy comunes y por tanto difíciles de conseguir. Cuando se trabaja con conexión de red es muy común que por falta de conocimiento de ordenadores que la puedan bloquear o provocar que ésta se caiga. Que las impresoras deben recibir trato especial porque las configuraciones de estas es muy específica.
En la parte de software, los principales problemas del software son entre los archivos necesarios para su instalación no están contenidos en el CD de instalación. El ambiente en que se desarrolla no es compatible con el sistema operativo que se está utilizando en el momento. Vamos, hay una computadora que se hizo para Windows 7, pero realmente ahorita estamos utilizando 10 y los drivers no son compatibles. ¿Qué significa? Que esa impresora no se puede instalar en esa computadora. El idioma no siempre está en el que nosotros hablamos, por lo tanto es más difícil su manejo. ¿Qué tal, por ejemplo, si un software viene todo en inglés y yo no sé nada de inglés? Y hay gente que odia el inglés, pero realmente se los digo, como futuros técnicos profesionales en informática, el inglés es necesario. No les tiene que gustar, solo tienen que aprenderlo. Algunas órdenes, comandos, operaciones son muy complejas y pueden producir que al darlas de manera equivocada bloqueen el equipo. El problema principal y más común que puede ser causada por problemas que ningún otro factor es la falta de experiencia e ignorancia de las personas, ¿verdad? Lo bueno y lo malo son los usuarios, no el software. Imaginemos un software para detectar contraseñas. Normalmente el informático de la empresa puede utilizarlo para detectar contraseñas de sus propios usuarios y avisar a aquellos que han puesto la contraseña fácil de detectar, pero también puede ser utilizado por un hacker para acceder a los documentos. Van a tener que contestar esta evaluación. Traten de leer ese documento. Yo hice una lectura rápida y aún así esto es largo, así que por favor háganlo con calma, estudien, ¿verdad? Les deseo siempre lo mejor, que estén con salud y con sus familiares y recuerden, por un momento de placer en salir a la calle a divertirse, pueden tener como por consecuencia, momentos difíciles en su vida al perder un ser querido.